Pues gracias a todos y a cada uno por los aportes y ya sí vamos a entrar en materia, ¿vale? La pregunta que da lugar a este bloque que vamos a abordar hoy, relacionado con Génesis 3, lo que estamos viendo, y que tiene mucho que ver con nosotros y por qué nosotros también pecamos, porque en definitiva lo que se movió en Adán y Eva, en el varón y la varona, es lo que se mueve en nosotros. Bien, entonces nos interesa conocer cómo fue la historia para saber cómo es también en nuestro caso. Entonces voy a compartir, como siempre, la presentación y en algún momento de pronto quitaré la presentación y volveré a conversar con vosotros eh, sobre alguna otra cuestión y hoy también tendremos tarea, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya deberíais estar viendo si todo está bien la presentación. ¿Me salváis de los leones? Fenomenal. Muy bien, pues vámonos con esta cuestión, ¿por qué el varón y la varona pecaron? ¿Por qué? Surge la pregunta. Bueno, porque en Eclesiastés 3:11a, la primera parte, nos dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, a nivel general, hablando de ese momento creativo que tenemos en Génesis 1, Génesis 2. Estamos en el jardín, en el paraíso, donde aparentemente el ser humano gozaba de un estado de, entre comillas lo pongo, de inocencia, pero es muchas veces lo que se cree, lo que se piensa. Y bueno, surge entonces, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué estos seres humanos que creó Dios desobedecen a Dios cuando entendemos que esa desobediencia a Dios es algo negativo, ¿no? ¿Cómo es posible que pecaran si todo estaba en orden, ¿no? Otra cita que tenemos es que pues Dios en el sexto día, antes de que termine, en Génesis 1:31, ve todo lo que hizo y nos dice el escritor, y mira, ¿no? Nos llama nuestra atención, era muy bueno, todo lo que Dios había creado era muy bueno. Entonces, claro, venimos de aquí, tenemos esa referencia en Eclesiastés y nos encontramos con un elemento extraño que choca al menos con este escenario que solemos tildar de idílico, de paradisíaco, donde todo está bien, donde todo está en orden. Entonces, si todo era así, ¿por qué pecaron? Pues bien, nos vamos a esa cita de Santiago, que será clave para entender el proceso que vivieron el varón y la varona y nuestro proceso también. Porque en Santiago, esta descripción que nos ha leído José Miguel, los dos versículos, Silvita también nos ha leído, no sé, creo que era el versículo 15, eh, tenemos, digamos, cómo funciona esto de la tentación y del pecado. Nos da la secuencia y es una descripción, creo que con mucho sentido, muy detallada, que ilustra muy bien ese proceso. Entonces, los leo de vueltas y nos dice el versículo 14, empezando ahí, dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y esta será la palabrita que vamos a analizar, concupiscencia, que concupiscencia ya de entrada suena mal, ya lo digo. Concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, ¿no? Entonces tenemos una secuencia de acontecimientos. ¿Cómo funciona este proceso de tentación según Santiago? Pues bien, por un lado, y voy a dibujar aquí lo que sería un corazón, bien, tenemos concupiscencia. Este ingrediente es fundamental, como vemos en el texto, para que todo ocurra. Si no hay concupiscencia, si no hubiera concupiscencia, vamos a imaginar, este elemento no está, pues, ¿cuándo uno es tentado? Cuando de la propia concupiscencia. Si no hay concupiscencia, no hay tentación. Yo creo que hasta ahí estaremos de acuerdo. Ahora, no solo hace falta la concupiscencia tiene un estímulo que es la atracción y la seducción. Bien, que esto funcionaría como una especie de anzuelo
de pesca, ¿no? Que se pone cuando uno quiere atrapar un pez, bueno, pues echa el anzuelo con su gusanito o con su cebo para llamar la atención, despertar el interés, llamar la atención, en este caso, de lo que en Santiago, en Reina Valera 1960, se traduce como concupiscencia. También en otras traducciones se emplea esa palabra. Bien, entonces tenemos concupiscencia, tenemos que esta concupiscencia hay un elemento de atracción, seducción, bien, y aquí entrarían pues, diferentes cosas, que esto sería, si lo traducimos, bueno, este sería el ofidio llamando la atención a la varona sobre el árbol y toda la cuestión del mandamiento que Dios da acerca del árbol del conocimiento bueno y malo. Luego, ¿qué más nos dice en el versículo 15? Dice, entonces, cuando la concupiscencia ha sido atraída, bien, ya hay una atracción, una seducción de la concupiscencia, ocurre algo. La concupiscencia nos va a decir, después que ha concebido, y fijaros que está utilizando un lenguaje de gestación, un embarazo, por lo tanto tendríamos que la concupiscencia, no sabría muy bien cómo plasmar esto, pero si tenemos la concupiscencia, se queda pues como una mujer que está embarazada. Y tenemos aquí que se está gestando, está empezando a desarrollarse, está empezando a crecer en este deseo, el impulso ya se está empezando a tomar forma, ya no solo es algo externo, sino que ahora está en el interior y empieza a crecer y a desarrollarse. De tal manera que cuando llega el tiempo, igual que en un parto, después de la concepción, da a luz el pecado. Por lo tanto, lo que engendra la concupiscencia que se ha preñado por medio de la atracción y seducción es el pecado. Bien, y el pecado dice, y esto es muy interesante, porque aquí Santiago no nos está diciendo en este punto que el pecado se ha llevado a cabo. Aquí simplemente ha dado a luz el pecado. Es decir, aún no lo ha cometido. ¿Por qué? Porque la segunda parte nos dice, y el pecado siendo consumado, es decir, cuando el pecado se lleva a cabo, cuando se completa ese acto, entonces, en el acto, lo que viene ya sí o sí es la muerte. Entonces, tendríamos como una cadena de la concupiscencia, y se le llama la atención con la atracción a seducción, esta concupiscencia se queda embarazada, lo que nace de ese embarazo es el pecado, y el pecado que se consuma, pecado consumado, voy a poner aquí, pecado consumado, lo que da a luz, igual que en el mismo, es la muerte. ¿Cómo se traduciría en Génesis 3? En Génesis 3, este proceso de gestación es lo que veíamos justo la semana pasada. Vio la varona que el árbol era bueno y todo lo que seguía. Ahí ya ha dado a luz el pecado. ¿El pecado consumado cuándo ocurre? Cuando agarra el fruto y come. ¿Bien? Por eso también Yeshua va a decir, cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. No ha consumado el pecado, es decir, no ha mantenido relaciones sexuales en vivo e indirecto, pero en su interior ya hay pecado, ya se ha gestado, ya ha nacido el pecado en su corazón. ¿Vale? Luego, a lo mejor no tiene la oportunidad de llevarlo a cabo, o sí, pero ya hay pecado, que es lo que Yeshua nos dice en el Sermón del Monte, en ese fragmento con respecto al adulterio. Bien, entonces, Santiago, en estos dos versículos, creo que de una manera maravillosa, describe cómo funciona y cómo funcionamos nosotros. Bien, entonces, este proceso que tenemos aquí, según Santiago, vemos que la concupiscencia es el elemento necesario para la tentación.
Es decir, como he dicho, si no hay concupiscencia, no habría tentación. Luego, como hemos visto y lo hemos comentado, aunque no en todos los casos, cosa que me alegra, pero mayoritariamente suele pensarse que la concupiscencia es negativa. ¿Por qué suele pensarse que la concupiscencia es negativa? Porque en algunos textos que tenemos en las Escrituras, efectivamente así es. Por ejemplo, tenemos segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 4, leo de Reina Valera del 60, dice, hablando de un tema que viene desarrollando, continúa el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bien, entonces, la concupiscencia que trae corrupción es negativo, sin ninguna duda. En este texto, concupiscencia es negativo. Otro texto, seguimos en la carta de Pedro, segunda, capítulo 2, versículo 10. Volvemos a tener un matiz negativo. Dice, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, algo que nos apuntaba José Miguel, siguiendo la carne, andan en concupiscencia y añade inmundicia. Por cierto, qué curioso que en segunda de Pedro, Nuevo Testamento, está hablando de inmundicia, algo que aparece mucho en el libro de Levítico, dice, y desprecian el señorío. Por lo tanto, vemos que hay pues una rebeldía relacionada y vinculada a la concupiscencia, ¿no? Entonces, andar en la carne, y además dice luego, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos la concupiscencia usada en un texto con un claro contexto negativo. Por lo tanto, aquí nadie se le ocurriría pensar que la concupiscencia es positiva. Nos vamos a Primera de Juan, que también leímos este versículo la semana pasada, porque es justo lo que le ocurre a la varona, luego también al varón, cuando come del fruto que Dios prohíbe. Y nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos, y aquí la palabra deseos se podría haber traducido por concupiscencia, ¿vale? Concu concupiscencia. Mira que es difícil esta palabra, concupiscencia. Y aquí y aquí. En los tres casos, la palabra es la misma en griego. Ahora iremos a la palabra en griego. Dicen los deseos de la carne, por tanto, la concupiscencia de la carne, volveríamos a ese concepto de la carne que también hemos visto en segunda de Pedro, los deseos de los ojos, la concupiscencia de los ojos, ¿no? Ese mal deseo a la hora de ver algo, igual que la varona desea algo con codicia, ¿no? La vanagloria de la vida no proviene del Padre. Nos está diciendo claramente que la concupiscencia, en este contexto, no proviene del Padre, sino que proviene del mundo, del sistema que le da la espalda a Dios. Y luego en el verso dice, y el mundo pasa y su concupiscencia. Si va a ser algo no duradero, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces opone la concupiscencia a la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque el mundo y los deseos pasan, la concupiscencia pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Bien? Ahora bien, sin embargo, y a pesar de que tenemos, a pesar no, además de que tenemos estas referencias donde la concupiscencia es negativa, la concupiscencia no siempre es negativa. Y es aquí donde entramos en justamente la mención que hice de que Yeshua, que Jesús, tuvo concupiscencia. Claro, dicho así, cuando habitualmente la palabra concupiscencia la tenemos vinculada a algo negativo, choca. Porque dices, a ver, Yeshua es el Mesías, no pecó, y ahora Jonathan nos dice que tuvo concupiscencia, ¿cómo es posible que tuviera algo que es negativo? No cuadra una cosa con la otra. Pues bien, vamos a ver qué significa realmente la palabra concupiscencia, desde un punto de vista gramatical. ¿Mm? Si nos vamos a Santiago, y aquí lo pongo, esto es el texto griego del Textus Receptus de 1550, aquí tenemos la palabra epizumía, que es la palabra que os dije, buscad y que hemos comentado. Esta palabra epizumía me voy un momentito para atrás, ¿vale? A Santiago sería entonces la concupiscencia, que aquí está traducida así,
es la palabra que aquí equivale a epizumía. Bien, esta palabra epizumía, tal y como está aquí, con esta declinación, tal y como está aquí, lo que significa es deseo o pasión. Es un sustantivo femenino singular y significa deseo o pasión si es más intenso, ¿no? Porque al final una pasión no deja de ser un deseo intenso. No sé si recordaréis, pero me acaba de venir a la mente, cuando estuvimos viendo, eh, creo que era, sí, en Génesis 2, y estuvimos hablando de los deseos intensos del alma con respecto al Gan Eden, y que la palabra Eden significaba delicia, deleite, y que una delicia y un deleite era justamente eso. Bien, entonces, tenemos deseo y tenemos pasión, y aquí no tenemos ningún matiz negativo. Un deseo, una pasión, pero un deseo ¿a qué? Y un deseo que se va a expresar cómo, y un deseo que, bueno, es un deseo o una pasión. ¿Yeshua tuvo deseo y tuvo pasión? Claro que sí. Vamos a ver algunos usos positivos del término epizumía, es de palabra griega que se traduce concupiscencia en algunos casos, y vamos a ver el texto y el contexto en el que aparece. Lucas 22:15, Tatiana. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, este Pesaj, antes que padezca. ¿Cuál es la palabrita griega que tenemos aquí? Epizumia. ¿Cuánta? Hay un micrófono abierto, si podéis silenciarlo, por favor. ¿Cuánta concupiscencia de comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque la palabra epizumía aquí se traduce por deseo, igual que se traduce por deseo en la carta de Juan. Pero en los otros textos no se traduce deseo, se traduce concupiscencia. Bien, pero es la misma palabra. Entonces, Yeshua experimenta un deseo, una pasión de comer con sus discípulos esa Pascua antes de morir, antes de fallecer. Bien, ahí lo tenemos. Esa es la epitomía del Mesías, de Yeshua, en ese texto. En la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17, no solo Yeshua experimenta epizumía, concupiscencia, también el apóstol Pablo, porque dice en este texto, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más, con mucho deseo, procuramos, con mucho deseo, ver vuestro rostro. Aquí, esta palabra deseo es, y podríamos traducirlo así, con mucha concupiscencia de ver vuestro rostro. Y aquí no es algo negativo. Lo que tiene ganas Pablo es de ver a sus hermanos en la fe. Y la palabra en griego para deseo, que la tenemos aquí, vuelve a ser epizumía. Entonces, ¿experimentamos epizumía igual que Yeshua, igual que Pablo? Pues deberíamos experimentar ese tipo de concupiscencia, porque esa concupiscencia, como estamos viendo, no es una inclinación al mal, es un deseo, pero un deseo agradable a los ojos de Dios. Es un deseo que forma parte de la voluntad de Dios. Bien, entonces, cuando hablamos de concupiscencia, generalmente la balanza se inclina en lo negativo. Pero ya nos apuntaba Liliana que tenemos que puede ser positivo o puede ser negativo. Solamente que a menudo descuidamos esa parte positiva que tiene el deseo. Y vamos a ver cuán importante es esto. ¿Mm? Porque muchas veces nos podemos sentir, muchas veces, no sé si muchas veces, disculpadme, a veces generalizo de más. Lo que quiero decir es que en ocasiones podemos
sentirnos mal por determinado deseo, cuando el deseo no ha experimentado ni tentación, no ha sido seducido ni atraído, no es un deseo malo, es algo que Dios está y puso, como vamos a ver, en nosotros, y hay que ver qué cauce le damos. Pero uno se puede sentir mal por concebir de una manera desordenada el deseo y, por tanto, dar a luz el pecado. Por eso, por supuesto, por eso debemos arrepentirnos, claro que sí. Pero ¿qué pasa cuando experimentamos un deseo y tenemos concupiscencia, tenemos epizumía, como la tenía Yeshua, como la tenía Pablo? Ahí no podemos hablar de un pecado, ni de que es algo malo, ni que es algo negativo. Bien, y eso nos ayuda a equilibrar la balanza y a decir, vale, esto lo tengo que valorar de esta manera y esto es otra cosa y lo tengo que valorar de otra forma. Bien, entonces, al traducir epitumía por deseo en Santiago, si tomamos la palabra epitumía, aquí se ha traducido por deseo. Bien, en el caso de Yeshua, en el texto anterior, he deseado. Bien, aquí lo traducen no como un sustantivo, lo traducen como un verbo por la palabra que acompaña aquí a epizumía, ¿vale? Pero hablamos de la misma palabra en todos los casos, sustantivo femenino singular, que significa deseo. Si nos vamos a Santiago y traducimos concupiscencia como deseo, lo que nos está diciendo es que cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Entonces, el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ahora, aquí no nos está diciendo que el deseo es negativo, sino que el deseo atraído y seducido hacia lo contrario a la voluntad de Dios, cuando concibe, da a luz el pecado. Este es aquí, digamos, aquí estaría el problema. Ni siquiera aquí. ¿Por qué? Porque Yeshua fue tentado en todo, como nos dirá en la llamada carta a los hebreos, y tenemos en los evangelios, por ejemplo, en Mateo 4, las tentaciones de Yeshua en el desierto. Y nadie se le ocurriría pensar que en este punto, cuando el deseo hubo una atracción y una seducción, que aquí Yeshua pecó. ¿Por qué? Porque Yeshua fue tentado, fue atraído y seducido su deseo, pero no concibió para dar a luz el pecado, sino que lo que se gestó en él fue la voluntad, lo noto aquí en mayúsculas, la voluntad del Padre. ¿No? Trabajaremos con este episodio de las tentaciones de Yeshua para ver cómo él responde a este proceso de un deseo que es atraído y seducido, pero da una respuesta opuesta a la que dio la varona y a la que dio el varón en el jardín. Bien, entonces, dado que el deseo es necesario para la tentación, según nos describe Santiago, y según si meditáis en vuestra propia experiencia y meditáis en aquel ejercicio que hicimos, creo que hace 2 semanas, que os puse la tarea de ir buscando donde consideramos que hay en nuestra vida, en nuestra manera de actuar, eh, que estamos comiendo del árbol del conocimiento bueno y malo. ¿No? ¿Por qué estamos comiendo del árbol del conocimiento bueno y malo? Bueno, porque para que seamos tentados a comer de ese árbol hay un deseo, igual que lo tenía que haber en el varón y la varona, para que pudiesen ser tentados. Porque si no tienen deseos, pues no hay tentación que valga, porque no hay nada que los impulse en esa dirección. Y es el deseo lo que es seducido y atraído. Entonces, si no hay deseo, no hay atracción y seducción en esa dirección, para que la concupiscencia se quede embarazada y conciba y dé a luz el pecado. Entonces, ¿cuáles eran estos deseos? Y aquí vamos a hacer un ejercicio en vivo y en directo. Os voy a poner Génesis 1, 28, 29
Porque la pregunta es esta, perdón, porque yo ya lo tengo sobre la marcha, pero no sé si estoy siendo claro a la hora de explicarlo. Esta pregunta, ¿cuáles eran los deseos que experimentaban o que podían tener el varón y la varona? Bien, un texto donde esto aparece es Génesis 1, versos 28 al 29. Entonces, os lo dejo aquí en pantalla y en este momento tenéis que buscar, a la luz de este texto, hasta la luz de estos dos versículos, qué deseos podrían tener el ser humano en el jardín. Y recordemos que los deseos que el ser humano tenía en el jardín provenían de Dios, no podían provenir de otra cosa. Luego, el deseo no era negativo. Ahora, la manera en la que ellos condujeron esos deseos que Dios puso en el ser humano es donde estuvo el problema. Bien, es que cedieron a la tentación. Ahí está el problema. Bien, entonces, os dejo los dos textos, doy unos minutos para que leyendo estos versículos busquéis qué deseos identificáis aquí y en un momento los comentamos. Bueno, lo tenemos más o menos. No pido una predicación de estos versículos, es solo identificar los deseos. Muy bien. Venga, ¿quién apunta? Vamos a deseo por alumno, ¿vale? Si el deseo ya lo ha comentado un compañero o una compañera, aunque sea con sinónimos, pasamos al siguiente, ¿de acuerdo? Para no tomar mucho tiempo en esto. Venga, Jenny, adelante. Chalón, chalón, perdón que no habla la cámara, que estoy en otro lado, ¿ya? Sí, lo que yo primero veo ahí es que es el deseo sexual, porque dice frutificar, eso. Vale, perfecto. Deseo sexual. Gracias, Jenny. Así me gusta. Concisa, breve y al punto. Perfecto. Otro deseo. ¿Quién identifica otro deseo aparte del deseo sexual? Liliana. Deseo de, como de, aun cuando Dios se lo dio, pero de dominación, de autoridad, de grandeza. El deseo de eh, poder. Esa, ahí está, esa es la palabra clave. El deseo de Deseo poder, de poder. efectivamente. Sí, Muy eso. bien. Excelente. Tenemos deseo sexual, deseo de poder y tenemos al menos un deseo más. Mario, Conocimiento, conocimiento. en Cuando, estos versículos, ¿dónde verías el conocimiento? cuando dice todo árbol con semilla, comed. Y el comer no solo es comer alimento.
El hombre se alimenta de muchas cosas, no solo de pan vivir al hombre, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es espíritu. Y también hay espíritus malos. Y el conocimiento puede ser bueno y malo. Es lo que ¿vale? veo. Aún así, para englobar la acepción física y la simbólica que está presente, hablaríamos del comer, Sí, porque si el hombre no tuviera deseo de comer, moriría de inanición. sí, comida. ¿Estaríamos de acuerdo? Comida, comer, ya sea en una dirección espiritual o sea en una dirección física de alimentar el cuerpo. Perfecto. Me voy con Andrea. Gracias, Mario. Andrea, Hola, no sé si estaré bien o no, pero el deseo de sojuzgar y dominar. efectivamente, que sería el deseo de poder, exactamente como comentó Liliana. Correcto. Muchas gracias, Andrea. Y Tatiana, Dice, mira, el deseo de mirar, de ver, por ejemplo, los animales volar, el deseo de volar, ver que los peces nadan, pues el deseo de nadar, mirar, ujú, observar. bueno, bien, interesante. Nunca lo había pensado de esta forma, pero un buen aporte también, Tatiana. Excelente. Muchísimas gracias. Muy bien, queridos. Pues en efecto, básicamente esos son los... Hay tres principales, los habéis comentado, más el aporte de Tatiana, excelente, que lógicamente pues también hay todo un mundo que se despierta a través de los ojos y que interviene en Génesis 3, porque por donde empieza y vio la mujer, ¿no? Entonces, además tiene que ver con el comer y al final, ¿en qué consiste la tentación? Si pasamos a, aquí lo habéis Ay, dicho, ¿eh? Los perdón, tres. antes quería mencionar algo. Sí, El deseo de acaparar, de tener eso que existe hoy, que no estamos conformes porque queremos que todas las semillas, que todos los peces, que queremos más. tiene que ver con el poder, Es lo mismo. Ok. tiene que ver con el poder, porque es sojuzgar y dominar. Yo ejerzo el dominio sobre este territorio, pero no me basta, porque yo quiero dominar más, yo quiero tener más. Fijaros, y es muy interesante el aporte de Silvita. Ahora continuamos avanzando la presentación. La presentación, básicamente, aquí os pongo los tres deseos que me habéis comentado, ¿eh? Sexual, fructificar, poder sojuzgar y el tema de comer, ¿vale? Le añadiríamos el ver como un ingrediente necesario para que todos estos deseos puedan llevarse a cabo también, ¿vale? El deseo sexual, el de poder y el de comer, a través de la vista, a través de los sentidos, es como uno llega a desear eh, todo lo que tiene en su entorno, ¿vale? Entonces, básicamente, en esos textos, ahora veremos otro anhelo, otro deseo que Dios puso en el ser humano, pero que no lo dice Génesis, lo dice otro libro. Ahora iremos a él. Pero fijaros que eh, lo que decía Silvita, o ideas que os puedan venir a la mente, en nuestro contexto, en nuestra situación, son expresiones de estos deseos más primarios. Y hay desórdenes de estos deseos primarios, y hay órdenes, cosas en orden, en estos deseos. Como decía, Dios puso estos deseos en el ser humano. Dios puso el deseo de multiplicarse. Fue una bendición. Dios puso el deseo de que dominasen. Si no, si yo no tengo el deseo de dominar, yo me da igual dominar. Yo me quedo en el jardín, ya dominará otro. Entonces Dios pone eso en el corazón humano. El problema fue que desobedecieron a Dios. Y el problema sigue siendo cuando esos deseos primarios, por poner un ejemplo, el tema de comer, y ahora Dios nos dice, esto lo comes y esto no. Igual que en el jardín, esto lo comes y esto no. Y ahora llego yo, que mi Dios es el vientre, como nos va a decir en una de las cartas el apóstol, y como mi Dios es el vientre y no es Dios, entonces mi vientre manda. Y a mí me apetece comer. Tengo el deseo de comer lo que Dios dijo que yo no comiera. Y esto pasa también a nivel espiritual. Jesús, Yeshua dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. No solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos esa vertiente de comer los mandamientos, comer la obediencia, nutrirnos de la palabra. Pero mi deseo, que es comer,
y que Dios lo puso ahí, se puede dirigir a la obediencia o a la desobediencia. ¿Por qué? Porque si mi deseo, que es comer, es atraído y seducido a comer lo que Dios prohíbe, yo me quedo preñado, mi deseo se queda preñada de esa atracción, de ese deseo, de esa seducción, perdón. Entonces, cuando da luz el pecado, y del pecado a la muerte, cuando es consumado el pecado. ¿Sí? ¿Veis la cadena de Santiago? Cómo está en Génesis y cómo funciona en Génesis 3 en la tentación. Entonces, ¿cuál es la tentación? ¿A qué apunta? ¿De qué manera? Aunque intervienen todos los elementos, si nos llegamos a dar cuenta, llegarían a intervenir todos los elementos que hemos mencionado. Pero en las palabras del Ofidio, ¿a qué apunta? ¿Cuál es el blanco? Génesis 3, 4 al 5. Recordemos el pasaje. Y dijo el Ofidio a la varona: morir no moriréis. Y ojo, que aquí tendríamos en el morir no moriréis, está apuntando a otro deseo que ahora comentaré. ¿Vale? Morir no moriréis. Porque conoce Elohim que en el día que comáis, el deseo de comer, serán abiertos vuestros ojos, interviene la vista, como decía Tatiana, seréis como Elohim, conoceros de bueno y malo. Tendréis poder. Tendréis poder. Porque ahora ya no necesitáis a Dios. Ahora vosotros juzgaréis lo que está bien y lo que está mal. Y eso es una expresión del poder. Fijaros cómo no hace falta ser ministro del gobierno, ni presidente del gobierno, ni rey de la nación, para tener problemas con el poder. El ser humano, desde Génesis 3, tiene problemas con la gestión del poder, a cualquier esfera. Y cada uno de nosotros, y me incluyo el primero, no estoy dirigiendo estas palabras a ninguno en concreto, las dirijo a todos en general porque es una cuestión humana. Y es que tenemos problemas con el poder, porque queremos conocer lo bueno y lo malo, juzgar por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Y en cada área, en cada esfera, en cada faceta en la que nosotros somos los que juzgamos, es porque estamos alimentando nuestro deseo de poder de una forma que Dios ha dicho, esta no es la manera. Por eso el ejercicio de en qué en vuestro día a día os veis comiendo del árbol del conocimiento bueno y malo. Porque ese comer del árbol del conocimiento bueno y malo es satisfacer un deseo que nos ha dado Dios. Fijaros cómo en el siglo venidero esto va a alcanzar la plenitud de manera correcta según la voluntad de Dios. Reinaremos con el Mesías, que eso no es poder, pero esa es la forma de Dios. ¿Que Yeshua, el Mesías, no tenía que reinar? Sí, pero ¿cuál fue el camino que él siguió para llegar a ser rey? El de la cruz, el de la renuncia al poder. Todo esto de Derae, ya me estoy adelantando algunas cosas que veremos en otra ocasión. Todo esto de Derae y postrado madres. Serás rico, tendrás poder, llegarás a dominar. Pero la propuesta es hazlo por medio de la idolatría, no de la cruz. No lo hagas como Dios quiere, hazlo como yo te propongo. Seducción y atracción. Esa es la seducción, esa es la atracción. Hay un camino más llamativo, mejor. No morirás, te ahorrarás la cruz. Pero es que el mensaje del Evangelio, ¿cuál es? Tome su cruz cada día y sígame. Y esa es la única forma, insisto, la única forma, luego esto tiene muchas expresiones, pero es la única forma en esencia de vencer lo que pasó en Génesis 3. Evidentemente estoy hablando con gente nacida de nuevo. Si no, no hemos nacido de nuevo, apaga y vámonos, porque solo por el Espíritu de Dios es que podemos agradar a Dios, si no, no hay de otra. Pero con el Espíritu de Dios, eso ya lo doy por sentado, entonces es que nosotros decimos, oye, ¿cómo vamos a hacer las cosas? A mi manera, bajo mi juicio, bajo mi criterio, eso me da poder, me hace poderoso, aunque sea a esta escala, aunque sea insignificante para el resto del mundo, pero llego a ser el rey de mi vida, el rey de mi casa, el rey de mi familia, rey o reina. Bien, entonces, fijaros
que Génesis 3 a ese nivel es maravilloso. Es muy práctico, es muy actual y muy personal. Cada uno podemos llevarnos lecciones del minuto a minuto de nuestra vida, diría yo. Bien, entonces, sigo adelante con el Ofidio estaba trayendo el deseo de poder que el varón y la varona tenían. Habían sido creados para dominar. Habían sido creados como un Elohim, como jueces. Dios quería que ejercieran dominio, igual que quería que su pueblo ejerciera dominio. Pero ¿de qué manera lo iban a ejercer? Pues Dios les dice, no pactarás con las naciones, no tendrás los ídolos que tienen las otras naciones, no tendrás las prácticas de las otras naciones. El camino para llegar a reinar es el de la Torá. Pero no siguieron el camino de la Torá. ¿Qué pasó? Lo mismo que le pasó al varón y la varona. Ahora, hay otro deseo en el ser humano, y con esto voy concluyendo la clase de hoy para daros paso si hay alguna pregunta o comentario. Hay otro deseo, como os decía, y no digo que necesariamente estos sean los únicos, pero son los primarios, son los primeros deseos que vemos en el ser humano según las escrituras. ¿Mm? El deseo de sexual, el deseo de poder, el deseo de comer, que tiene que ver con la vista, y este cuarto deseo, donde, perdón, he leído, hay otro deseo del ser humano aquí, donde en Eclesiastés 3:11 hemos leído parte de este verso. El verso continúa diciendo, todo lo hizo hermoso en su tiempo, también la eternidad, a olam en hebreo, puso en su corazón, en el corazón de ellos, hablando del ser humano, el deseo de eternidad. No es que pusiera la eternidad aquí, y ahora mi corazón es eterno y yo no. No, sino que cuando dice puso eternidad, es que puso el deseo de vivir eternamente. Por eso el árbol de las vidas. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Fijaros, por querer satisfacer un deseo, que es el deseo de poder, de una manera incorrecta, el deseo de eternidad va a quedar vetado. No lo van a poder satisfacer. Hablo ahora de el varón y la varona en el jardín. ¿Por qué? Porque ya sabemos que al satisfacer su deseo de poder, desobedeciendo a Dios, perdieron el acceso al árbol de las vidas. Dios les dice, el día que comas morir, morirás. No habrá eternidad. No habrá esa vida, olam, esa vida de Dios. Bien, en este sentido tendremos eternidad, ¿eh? En el contexto de Génesis que ya hemos analizado y hemos visto. Entonces, fijaros que satisfacer un deseo dado por Dios de una manera incorrecta que trae muerte. Y ese anhelo de eternidad que todo ser humano tiene, ese que al final no deja de ser un sentido de trascendencia, ¿eh? Porque la sexualidad no trasciende, ni se casarán ni se darán en casamiento. Lo de poder, reinaremos con él, pero el que manda es él, ya no será nuestra manera, no tendremos el poder desordenado. El de comer, no habrá necesidad. Ahora, el de eternidad, ¿cómo se satisface si no es a través del árbol de las vidas? Y ese deseo está en el ser humano. Dios lo puso en el corazón. Puede estar más cauterizado, menos cauterizado, pero todo ser humano tiene ese deseo de eternidad que trasciende y que tiene que ver con lo divino, con la vida de Dios, con lo espiritual en ese sentido. Bien, entonces, mientras no comemos del árbol de la vida, mientras no buscamos la voluntad de Dios, no tenemos vida, tenemos muerte, que es lo que pasó en Génesis. ¿Bien? Ahora, pregunta y tarea. ¿Qué hizo Yeshua ante la tentación? Lo dejo algo adelantado, pero no voy a desvelar más. Entonces, ¿en qué va a consistir la tarea para la próxima semana? Os pido que vayáis al Evangelio Mateo, los sinópticos, donde Yeshua experimenta la tentación. Y aquí sí el trabajo es más concreto, más preciso, porque os pido un análisis de las tres tentaciones que experimenta Yeshua. ¿En qué consiste, a la luz de lo que hemos visto hoy, del tema del poder, del tema, he dado alguna pincelada,
en qué consiste cada una de las tentaciones y a qué, igual que hemos visto en el ser humano, a qué apuntaba la tentación. Os pido que en cada caso, en cada tentación, busquéis a qué apuntaba el tentador, el Satán, el adversario, en qué dirección apuntaba en cada una de las tentaciones. Bien, y también luego trabajaremos, y podéis buscarlo como parte de la tarea, qué es lo que hace Yeshua. ¿Qué es lo que hace Yeshua en cada caso? ¿Vale? Os digo Mateo, porque en Mateo están las tres tal cual, ¿vale? Luego creo que no sé si es Lucas que aparecen en otro orden, pero también están las mismas tres. Y Marcos no recuerdo exactamente si las recoge en detalle o no, ¿vale? Pero Evangelio de Mateo, podéis cogerlo para tener todos la misma referencia y trabajar sobre todos el mismo texto, ¿vale? Entonces, Mateo capítulo 4, las tentaciones en el desierto. Y veremos qué hizo. Veremos algo muy bonito que tiene que ver con el jardín y el desierto, porque son dos escenarios opuestos. Bien, y haremos un paralelo entre el varón y la varona y Yeshua. Y así, después de eso, pasaremos al siguiente bloque, que ahora es la depravación, en el sentido de cómo se estropeó el ser humano después de este acto de pecar. ¿Vale? Por lo tanto, ya iremos al siguiente bloque que teníamos dentro de la estructura del capítulo 3. Bien, y aprovecho, como os habéis incorporado algunos, para que no tengáis que volver a ver la clase. Todos aquellos alumnos que hayáis hecho la evaluación 1, la evaluación 2 y que vais a hacer la evaluación 3, cuando llegue acabemos el capítulo 3, si no tengo vuestros apellidos, nombre los tengo el nombre de todos, pero si no tengo alguno de vuestros apellidos, me tenéis que facilitar el apellido. ¿Por qué? Porque después de la evaluación 3 tengo una sorpresa para vosotros. ¿Vale? Y si alguno no ha hecho la evaluación 1 y 2 y quiere hacerla antes del 3, también puede hacerla y entrará en la sorpresa que estoy preparando. ¿Vale? Muy bien, queridos, pues hasta aquí lo que sería el contenido teórico y voy a dar paso si tenéis alguna pregunta o algún comentario breve para aportar. Adelante.